Bueno, estimados estudiantes, con el tema visto el día de hoy estábamos haciendo un repaso sobre la parte de organización, tabulación, presentación y graficación de la información. En esta parte, recuerden, ustedes están trabajando la parte de tabulación de los datos con respecto al pozo que cada uno de ustedes seleccionaron para ser objeto, para poderlo estudiar y de esa manera pues aplicar los conceptos que estamos viendo de esta parte de estadística descriptiva. Como estamos trabajando más de 20 datos, ¿sí? Lo recomendable es trabajar con datos agrupados. Para datos agrupados, en ese caso, ustedes estaban haciendo la tabla de distribución de frecuencias. En la tabla de organización de datos de distribución de frecuencias, estábamos tomando un ejemplo, que es el que le estoy compartiendo yo en este momento. Yo tengo acá los datos de la producción de petróleo del 2018 hasta el 2020 del campo Las Cira Infantas, ¿sí? Entonces, aquí están todos los datos. Yo necesito empezar a hacer la organización de los datos. Yo sé que en total son 26 datos. Entonces, si yo no quiero organizar los datos, yo sé que el número total son 26, al dato menor, ¿cómo lo hago? Entonces, hay una función en estadística o entre las fórmulas que tiene el Excel que es mínimo. Entonces yo busco el mínimo, voy a hacer el ejercicio completo. Entonces, ¿sí? Mínimo. ¿Qué dónde tomo? ¿Cuáles datos tomo? Entonces yo tomo los datos que relacioné acá desde enero hasta febrero del 2020, desde enero del 2018 hasta febrero del 2020 y le doy Enter. Automáticamente aquí me está diciendo que el dato menor es 11.593.66, que al ubicarlo aquí entre los datos, lo sombreo aquí en azul y ese sería el dato menor, ¿sí? Ahora, para el dato mayor también hay otra función que el Excel lo trae, ¿sí? Que es igual a máximo, es decir, me busca cuál es el máximo dato de qué rango de datos. Vuelvo y tomo todos los datos del menor, o sea, desde el 2018 hasta febrero del 2020 y le doy Enter. Por consiguiente, el dato mayor de esta serie de datos que yo estoy analizando es de 14.087.26, ¿sí? Que lo ubico acá, 14.087.26. Entonces ya tengo en verde el dato mayor y en celeste el dato menor. Así, de esta misma manera, ustedes lo aplican para el campo de producción que ustedes seleccionaron. Recuerde que estamos tomando todo el 2018, todo el 2019 y el 2020 solamente los 2 primeros meses. Listo, yo ya tengo el dato menor, yo ya tengo el dato mayor. Necesito hallar el rango. Entonces el rango es igual al dato menor menos el dato mayor. Es decir, el rango para el ejercicio que yo estoy trabajando es de 2.493.60. Para ello, después de determinar el rango, necesito hallar el número de intervalo. Y el número de intervalo yo aplico esta fórmula de Strugel. 1 más 3.3 logaritmo natural del número de datos. Se dice logaritmo de n. ¿N cuántos son? Son 26 datos. Entonces, ¿cómo lo hallo? Entonces, aquí es igual. Abro ese 1 más, abro paréntesis, 3,3, ¿sí? Logaritmo base 10. ¿De qué? De este. Pero acá, para confirmar de que esté haciendo bien el ejercicio, es esto. Entonces, si ustedes miran, aquí le da 5.666 con varios números decimales. Recuerde que el número de intervalos debe ser un número entero. Por consiguiente, ese número lo redondeo al máximo. ¿De dónde lo hallo? Entonces es igual a redondear, de redondear impar, par, redondear más, redondear menos. Entonces yo le doy redondear más. ¿Redondear más cuál? Este valor, ¿sí? Punto y coma y el número de decimales 0. Cierro, ¿sí? Y tengo que son 6 intervalos los que yo voy a construir. ¿Listo? Entonces, el rango es de 2.493 y el número de intervalo es 6. La amplitud, ¿de dónde la tomo? De coger el rango y dividirlo sobre el número de intervalos, ¿sí? Me da 415.6 sería la amplitud de cada intervalo. Esa amplitud yo la puedo redondear.
o la puedo dejar exactamente igual, ya que bajo el criterio de ustedes, cualquiera de las dos modalidades que tomen es exacto, o sea, el procedimiento está correcto. Si yo no lo quiero redondear, lo puedo dejar así. Sí, o sea, esta es sin redondeo y este dato es redondeado, ¿sí? Ya que redondeamos. ¿Cómo hago aquí? Redondear más. Es decir, a 415.6 lo redondeo a 416. Entonces, ¿cómo hago el nuevo rango? El nuevo rango es multiplicando el número de intervalos por la amplitud. En este caso me daría 2496 el nuevo rango. El exceso, ¿cómo lo hallo? El nuevo rango menos el rango original me da un exceso de 2.4. Este 2.4, ¿sí? Yo lo divido entre 2. Es decir, cojo este dato y lo divido entre 2 para saber cuánto es lo que yo voy a quitarle a cada uno de ellos. Entonces, este es 1.2. Entonces, al dato menor le resto 1.2 y al dato mayor le sumo 1.2. Entonces, tomando en cuenta eso, entonces yo coloco aquí inicio 11.000. Vamos a borrar todo esto y vamos a iniciar. Entonces, aquí es igual al nuevo dato menor, que sería ese, ¿sí? El dato mayor, el límite inferior de ese intervalo es igual al límite inferior más la amplitud que redondeé, 416, ¿sí? Entonces, yo cojo este dato, entonces aquí el siguiente límite inferior es igual al límite superior del intervalo anterior, ¿sí? Y esto yo lo he trasladado, los valores, perdón. Ya. Aquí hay un error. ¿Por qué hay un error? Porque si tú miras, la casilla en la cual está la amplitud está en F39. Si yo no le coloco el signo pesos y lo que hago es arrastrar, mire que me sale un error, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué me sale error? Porque aquí estoy dividiendo. Estoy que al límite inferior le estoy sumando una palabra, que es algo incorrecto. Entonces, por eso lo recomendable es que cuando ustedes tengan acá y ustedes van a hacer arrastre, ¿sí? Esta es la que necesito dejar estática. Entonces, por consiguiente, a esa le coloco el signo pesos. Y ahora sí, voy a arrastrar. Entonces, al arrastrar ya me queda de manera correcta los valores. Y aquí me tiene que coincidir, este es el nuevo dato menor, da 11.593.46 y el nuevo dato mayor da 14.088.46. Mire que ahí están los datos, si yo estoy tomando con redondeo, ¿sí? Entonces, voy a hacer esto, voy a copiar esta tablita y la voy a colocar acá y la voy a trabajar, no ahorita, vamos a quitar todos estos datos, yo voy a trabajar ahora es con los datos originales. ¿Cuáles son los datos originales? Estos de acá, ¿sí? Entonces, aquí el límite inferior sería exactamente igual a esto, si no quiero cambiarle la amplitud, y el límite superior es igual al límite inferior más la amplitud original, la que no le voy a hacer ni redondeo ni nada, exactamente como tal. Entonces, si usted mira, la casilla de 39 es la que necesito dejar estática, le coloco el signo pesos, ¿sí? Entonces aquí es exactamente igual a esta, por consiguiente aquí arrastro y aquí al arrastrar me queda, entonces mire que este es el color del límite superior y este es el color del límite inferior. Sí, mire que le quedó 11.593.66 y termina en 14.087,26. ¿Sí? Esto aquí yo estoy tomando como valor, o sea, esta es la tabla tomando la amplitud con redondeo y esta es la tabla tomando la amplitud sin redondeo. ¿Sí? O sea, esta es
la tabla con amplitud sin redondeo. Y esta es la tabla con amplitud con redondeo, con amplitud redondeada. ¿Sí? Entonces, esta es la de color amarillo y esta es la de color, supongamos, verde, ¿sí? Que es la que estoy tomando acá. ¿Listo? Bueno, ¿sí? ¿Por qué lo estoy colocando de esa manera? Para que ustedes vean que ambas son válidas, por consiguiente no importa cuál tome, ¿sí? Los datos de que ustedes lo hagan de manera correcta tienen que coincidir con los datos originales, o sea, con los datos que el ejercicio le está dando. Por consiguiente, cuando estoy trabajando con la amplitud redondeada, los límites inferior y superior, o sea, el límite, o sea, el dato menor y el dato mayor tiene que dar exactamente igual a los nuevos datos calculados, ¿sí? Mientras que si usted le hace con la amplitud sin el redondeo, es decir, tomando en este caso 415.66, el dato menor es el dato original y el dato mayor es el dato original que el ejercicio nos da. ¿Listo? Bueno, la marca de clase, recuerden ustedes que la marca de clase se halla, vamos a quitar acá y vamos a hacer el procedimiento. Entonces aquí es igual el límite inferior más el límite superior, todo dividido entre 2, ¿sí? Y hago extiendo toda la información, o sea, copio la misma fórmula, por consiguiente ya tengo dado el dato de la marca de clase. La marca de clase va a estar definida con X u Y. Ahora, la frecuencia absoluta vamos a determinar cómo se calcula, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula la frecuencia absoluta? Entonces, aquí es igual, contar si, coloco la condición, coloco el rango de los datos originales, desde B3 hasta M5, ¿sí? Me voy acá, punto y coma, coloco el criterio siempre va entre comillas, lo coloco menor, igual, cierre comillas, le coloco el signo que está encima del número 6, ¿sí? Que es el signo y compañía, y luego coloco la celda que estoy colocando como condición. En este caso coloco el límite superior. Cierro. Esa sería la primera parte, menos la segunda parte. Vuelvo y coloco contar sí, ¿sí? Y al contar sí, vuelvo y hago el rango de los datos. El rango de los datos va desde aquí hasta aquí. Listo. Me voy acá, punto y coma, abro comillas, menor o igual, ¿sí? Cierro comillas, el signo de y compañía, y luego voy la celda del límite inferior, ¿sí? Le doy enter. Listo. Bueno, aquí me quedó que me está diciendo que en el primer rango hay 2 datos. Entonces, si yo hago esto y lo traduzco hacia abajo, ¿sí? Mire que el número total de datos me dice que son 10. Es incorrecto porque el número total de datos son 20. Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo miro acá, ya no me lo está tomando de B3, sino de B4 y hasta M6. B4, mire que a partir de la segunda fila y hasta M6, mire que la última fila no tiene nada. Entonces, ojo con eso. Cuando ustedes están haciendo una fórmula y la vayan a copiar y la vayan, como dice, a arrastrar y quedar hasta el final, ¿sí? Los datos, para que no se vayan a modificar, es que el rango de datos usted siempre tiene que colocarle entre la letra y el número el signo pesos, aquí en la siguiente, ¿sí?
Aquí vuelvo y coloco entre la letra y el número el signo pesos. Bueno, ¿por qué no le hago esa misma, este signo peso no le coloco a la celda del límite superior y el límite inferior? Porque esa siempre va a modificar dependiendo de cada fila, ¿sí? De cada intervalo. Entonces le doy enter. Entonces yo ya tengo aquí, ¿sí? Y voy a arrastrar la fórmula hasta el final. Entonces cuando yo la arrastro, yo agrego aquí suma, ¿sí? ¿Suma de dónde? Desde el primer intervalo hasta el sexto intervalo. O sea, aquí yo compruebo que efectivamente el número total de datos me da 26, ¿sí? Entonces, yo de esa manera estoy garantizando de que la fórmula que registré, que es esta, esté correcta. Entonces, ¿por qué tengo que colocarle el signo pesos en el rango de datos que estoy tomando? Porque es para que siempre me lo tome en el mismo lugar. No importa en qué intervalo estoy hallando el dato, ¿sí? Siempre voy a tomar el mismo rango de datos. Entonces, ojo con eso porque ustedes no tengan ningún tipo de inconvenientes. ¿Listo? Esa sería la frecuencia absoluta, ¿sí? La frecuencia absoluta, o la frecuencia acumulada absoluta, ¿cómo se hace? Entonces, el primer dato es exactamente igual al primer dato de la frecuencia absoluta. El segundo dato, de aquí en adelante, el segundo dato, ¿cómo lo calculo? Entonces, siempre va a ser igual al dato que acabé de colocar, más la frecuencia absoluta del segundo intervalo, ¿sí? Enter. Entonces, ¿qué quiere decir? 2 más 8 me da 10, ¿sí? Y aquí yo puedo colocar y arrastrar hasta el final, de tal manera que el último dato me tiene que dar exactamente igual al número total de datos. De esa manera yo garantizo de que los datos de la frecuencia acumulada absoluta me haya quedado perfectamente registrado. Si no, habría un error. Listo. Entonces vamos a hacer esta columna. Pero voy a quitar esta parte. Bueno, vamos a hacer ahora la columna de la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, ¿sí? Es coger cada dato de la frecuencia absoluta y dividirlo sobre el número total de datos, ¿sí? Entonces, yo ya hice la fórmula y aquí, ¿por qué va con el signo de porcentaje? Porque yo lo definí como porcentaje. Si yo lo defino como un número, lo voy a dejar ahí, ¿sí? Siempre le coloco 2 decimales. Mire que el número me da 0.008. Si lo quiero más adelante, más cifras, ¿sí? Entonces, si yo hago esto y arrastro, mire que me sale un error. ¿Por qué me sale ese error? Porque aquí yo estoy tomando el segundo intervalo, la frecuencia absoluta del segundo intervalo, y lo estoy dividiendo no sobre el número total de datos, sino sobre el siguiente. Cada vez que yo arrastro, me está tomando un valor, aquí en este caso sería 0. Un número sobre 0 me da un valor indeterminado, por eso sale acá. Si yo miro la siguiente, mire que está 3 sobre 0. Si yo miro el siguiente, el último, ¿sí? Es 3 sobre ¿qué? Sobre aquí, 0, porque no tiene ningún dato, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar este problema? Entonces, aquí en la fórmula, ¿cuál es el dato que necesito dejar estático? El número total de datos, que es 26. Entonces, aquí le coloco el signo pesos, ¿sí? Ahora sí, de aquí lo traslado hasta el final. Y ustedes tienen que confirmar de que el último dato, ¿sí? De que la suma total de la frecuencia absoluta, de la frecuencia relativa, perdón, tiene que darme 1, la suma total, 1, si lo estoy dando en valores absolutos. Si lo estoy pasando esos valores en porcentaje, o sea, yo cambio esto y lo cambio de número a porcentaje, ¿sí? Y le coloco 2 decimales, o un decimal, o sea, un decimal. Con un decimal me está diciendo que el valor total me tiene que dar el 100%. Si lo estoy expresando en porcentaje, me tiene que dar el 100%. Si lo estoy expresando en valor absoluto, me tiene que dar igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer eso sería la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta sobre el número total de datos. Es decir, 2 sobre 26 me da 7.7%,
8 sobre 26 me da 3.8%, 3 sobre 26 me da el 11.5%, 6 sobre 26 me da el 23.1%, 4 sobre 26 me da el 15.4% y 3 sobre 26 me da el 15.5%. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la frecuencia relativa acumulada. Entonces el primer dato, recuerda que es exactamente igual al primer dato de la frecuencia relativa. El segundo dato es igual al dato que acabamos de registrar más la frecuencia relativa del siguiente intervalo. ¿Sí? Como yo ya tengo a partir del segundo dato ya puedo hacer arrastre. ¿Sí? Entonces, por consiguiente, aquí siempre en el último intervalo, la frecuencia acumulada me debe dar el 100%. De esa manera yo estoy garantizando que el ejercicio me está quedando bien. ¿Sí? Bueno, aquí con lo que acabamos de hacer estamos haciendo la tabla de distribución de frecuencia cuando redondeamos la amplitud. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio para reforzar lo que acabamos de hacer, pero sin redondeo, es decir, yo ya tengo aquí los intervalos. Entonces recuerden acá que la marca de clase es igual al límite inferior más el límite superior dividido en 2. ¿Sí? Entonces yo ya tengo el cálculo y arrastro. Listo. Bueno, entonces acá vamos a quitar esto. Vamos a suprimir esto y vamos a suprimir esto. ¿Sí? Vamos a mirar cómo se calcula. Entonces revolvemos y colocamos la fórmula. Es igual contar sí, el rango de datos. En este caso el rango de datos es desde enero hasta febrero. ¿Sí? El rango de datos, punto y coma, abro comillas, sería menor o igual. La condición siempre debe ir entre comillas. Luego el apóstrofe, el signo y compañía que está encima del número 6 y la celda. En este caso el límite superior. Cierro. Menos. Contar sí. Vamos a hacer la otra condición. O sea, estamos tomando todos los números menores que el límite superior. Ahora cogemos todos los números menores que el límite inferior. Volvemos y cogemos el rango de datos. ¿Sí? Punto y coma. Abro comillas. Menor. Igual. Cierre comillas. Coloco el signo que está encima del número 6 y la celda. En este caso, la celda es esta. ¿Sí? Cierro. Listo. Entonces, aquí me está tomando 12.009. Si yo tengo organizado los datos de menor a mayor, ¿sí? Realmente los datos no es 1 sino 2. Entonces, en este caso, para el primer dato, ¿sí? Lo recomendable es quítele, si yo le quito el signo igual, sino solamente los menores, ahora sí. O sea, usted puede dejar el primer dato, pero no lo coloque exactamente igual a ese, sino los menores que eso. ¿Sí? Entonces aquí ya me quedan 2. ¿Sí? Entonces, para tener que copiarla para el siguiente, recuerde que en el caso de la siguiente yo tengo que agregarle el signo pesos en medio de cada casilla. Perdón, el signo pesos en medio de cada casilla. ¿Sí? Aquí porque solamente lo dejé con menores, porque para que no cogiera el 11.593 por si de pronto, o sea, si lo estaba tomando igual, entonces no me lo estaba tomando, entonces por eso lo dejé así. Si yo lo voy a arrastrar, tengo que hacer una corrección a la fórmula. ¿Cuál es la corrección que le voy a hacer a la fórmula? Bueno, aquí me dio exactamente igual lo que tengo acá. 6, 4, 3. ¿Sí? Entonces, pero aquí a partir del segundo, sí le coloco igual. Y aquí, ahora sí, lo bajo hasta el final. Listo.
La frecuencia absoluta, volvemos y repasamos, la primera es exactamente igual a la frecuencia absoluta del primer dato, la segunda es el dato que acabamos de escribir más la frecuencia absoluta del segundo intervalo, y así sucesivamente lo trasladamos. Ahora, la frecuencia relativa, recuerden, es la frecuencia absoluta sobre el número total de datos, ¿sí? Pero recuerde, como el número total de datos es la casilla que yo tengo que dejar sin tocar, le coloco el signo pesos, ¿sí? Y de aquí lo extiendo, ¿sí? Bueno, eso fue lo que hicimos el día de hoy en la clase, ¿sí? Para que ustedes lo puedan revisar, lo puedan hacer. O sea, yo lo estoy, o sea, aquí para efectos del ejercicio, dependiendo de cuál lo quiere usted tomar, lo hice tomando en cuenta el redondeo de la amplitud y sin tomar en cuenta el redondeo. En ambos el valor me tiene que dar, ¿qué? Me tiene que quedar todos los datos contemplados. O sea, pues aquí que me coincidió la frecuencia absoluta en ambos, pues por efecto de, como las decimales son pequeñitos, pues de pronto sí, pero no quiere decir que siempre va a dar igual esta sin redondeo que con redondeo, no, ¿sí? O sea, la columna de aquí de frecuencia absoluta puede modificar, por consiguiente deben tener en cuenta y confirmar de que ustedes colocaron bien la fórmula para que no vaya a tener ningún tipo de inconveniente. Mire que aquí con respecto a la sin redondeo, ¿sí? Si como yo estoy tomando son los datos originales, por eso me tocó aquí al restarle, le resto todos los menores que el límite inferior. No le incluí el límite inferior, ¿por qué? Porque si yo lo colocaba igual, ¿sí? El límite inferior me daría 1, ¿sí? Y no es correcto. Entonces por eso aquí yo lo coloco, le quito el igual y le coloco ahí para que confirme de que efectivamente los datos son en total eso. Entonces eso era lo que quería comentarles a ustedes, enviarles este video del paso a paso de lo que hicimos el día de hoy, recomendarles de que para la siguiente clase por favor lean las medidas de tendencia central y vayan haciendo los ejercicios de las medidas de tendencia central que están ahí planteados para datos agrupados y datos sin agrupar. Por lo menos para datos sin agrupar, ¿cómo hallo la media? Yo calculo la palabra, coloco la palabra promedio y él automáticamente me está diciendo sumo todos los datos, ¿sí? Sumo todos los datos y divido sobre el número total de datos. Por eso aquí la media aritmética sin agrupar de la producción de petróleo en ese campo fue de 12.816.92 barriles diarios, ¿de acuerdo? Entonces, para que ustedes lo vayan haciendo. Bueno, eso era lo que quería comentarles a ustedes el día de hoy, agradecerles por la atención prestada e invitarlos a que traten de hacer este mismo ejercicio que están haciendo de la tabulación de los datos aplicando las medidas de tendencia central, para que en la siguiente clase vayamos a resolver dudas pertinentes sobre este tema. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos y un feliz día.